hace unos años sería impensable. Esa impresión 3D ya se puede hacer también con materiales de construcción, se pueden hacer casas, se pueden hacer también, por ejemplo, os voy a enseñar otro proyecto que se está desarrollando en Ámsterdam, son puentes de acero, es decir, la máquina, una impresora 3D comienza en un lado del río a imprimir sobre unos raíles, empieza a imprimir y a construir un puente de acero. Esto es un prototipo, pero es la idea y posiblemente se llegue a poder hacer. Hay algunas empresas como Siemens que están imprimiendo grandes construcciones metálicas para maquinaria suya con impresoras 3D. E incluso ya hay impresoras 3D metálicas que están llegando a un nivel usuario y algo que seguirá creciendo. Y también a nivel impresora 3D existe algo que a mí me fascina y es esta imagen que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Está imprimiendo un corazón, ¿de acuerdo? Ya se están imprimiendo corazones, orejas, nariz, se están intentando imprimir también pulmones. No sé hasta qué punto a día de hoy esto es funcional. Es decir, no sé hasta qué punto ese corazón luego puede funcionar ni cuánto tiempo puede funcionar. Pero se está avanzando y llegará, porque la tecnología al final no es si se puede o no se puede hacer, sino estamos en un momento de la historia donde es cuándo se va a hacer, pero sabemos que se puede hacer. ¿De acuerdo? En este caso se trabaja con células madre, y entonces va replicando, digamos, al final no es tan sencillo. Estoy haciendo una síntesis grosera de algo muy, muy complejo, pero digamos que es como una manga pastelera, ¿de acuerdo? Donde yo aprieto y va saliendo el merengue, ¿no? Pues esto es algo por el estilo. Entonces, el producto que sale pues, puede ser células madre, puede ser hormigón o puede ser, por ejemplo, acero, ¿de acuerdo? Y esta tecnología, que es la que se está utilizando mucho en China, es el tema del reconocimiento facial. Esto está muy, muy extendido en China. ¿En qué consiste el reconocimiento facial? Pues muy sencillo. Yo voy por la calle y hay millones de cámaras por todo el país que reconocen mi cara. Mi cara es una imagen y se contrasta con otras imágenes que hay en un banco, en un ordenador, se van contrastando las imágenes, ¿de acuerdo? Hasta que hay positivo. Ese banco de imágenes, por ejemplo, es de personas delincuentes. Entonces, cuando hay positivo, esa cámara envía un mensaje y dice, hay un sospechoso en tal sitio. Y pasó como en esta noticia, reconocieron a un sospechoso en un concierto en China. Esto se está utilizando también para saber cuál es el movimiento de los ciudadanos para el tema del coronavirus. ¿De acuerdo? Aquí viene otro debate también importante. Es un debate universal, que es la seguridad privada frente a la libertad privada. Ahí ya hay un debate que otro día, si queréis, podemos hablar. Pero esto ya existe. E incluso en el último Mobile World Congress, que fue el del año pasado, este año sabéis que se ha suspendido, se podía entrar al mobile simplemente con la cara. No necesitabas ningún tipo de ticket ni nada. Tú llegabas a la puerta, había una máquina de reconocimiento facial y entrabas. Posiblemente si alguien ha viajado en los últimos tiempos, en el aeropuerto de Lima creo que también ya hay una máquina, aunque tienes que utilizar también el pasaporte. Hay un proyecto ya piloto entre Países Bajos y Canadá donde no es necesario ya llevar pasaporte. Simplemente con tu cara puedes pasar. ¿De acuerdo? Y otra tecnología que se está utilizando, el dopaje genético. Que sepáis que a día de hoy se puede montar un laboratorio biotecnológico sencillo por unos $1.000 aproximadamente. Podéis hacer experimentos de biotecnología con alumnos vuestros de bachillerato. Ya se puede hacer. Yo he estado haciendo algunos tipos de experimentos. Hay una técnica que se llama CRISPR-9 que desarrolló un español, Mújica, y que se ha extendido a nivel mundial y que sirve para trabajar con material genético. ¿De acuerdo? Se pueden hacer cosas sencillas, pero lo que es la biotecnología está avanzando mucho a un gran nivel y ya se puede hacer dopaje genético. No simplemente ya consiste en inyectarte una sustancia exógena, no simplemente consiste en sacarte sangre para volver a inyectártela y enriquecer con hematocritos tu sangre, sino que además puedes modificar tu organismo para generar de manera natural alguna sustancia. ¿De acuerdo? Eso también se puede hacer. Esta noticia, bueno, que sepáis que China es el país más robotizado y hay fábricas de robots, hay muchísimas fábricas con un alto porcentaje de robots y incluso hay fábricas de robots que están fabricando a otros robots. Esto puede ser bueno o malo. La parte positiva de esto es que el tema de la robótica va a permitir que la industrialización esté a nivel mundial, porque al final normalmente estaba en China, la mano de obra era muy barata. Esto permitirá posiblemente
que haya industria en cualquier lado, porque al final el coste va a ser muy similar si hay muchísimos robots. Pero bueno, que sepáis que ya se están utilizando muchísimos robots en la industria, ya se utilizaban hace un tiempo, pero ha aumentado muchísimo. Se utiliza, por ejemplo, en la farmacia de mi barrio, ya hay robots. El farmacéutico está hablando contigo, pide la receta y hay un robot, no es humanoide como el que estoy viendo en la pantalla, pero hay un robot que va, coge el medicamento y se lo da al farmacéutico y él te lo entrega. Va muchísimo más rápido. En Japón, ya en un hotel, se contrataron robots para atender a la gente y fijaros ya a qué nivel están, que incluso se han despedido ya esos robots y se han contratado a otros nuevos, ¿no? Bueno, no es tanto que se haya despedido, sino que, perdón, han quedado obsoletos y se han sustituido por otros. Pero eso es significativo porque significa que el proceso de transformación, de incorporación de toda esta tecnología ya en otra industria, que no solamente en otro sector, perdón, que no solamente el industrial, como en el caso del servicio, ya está muy avanzado. Se utilizan robots también para atender a personas en ferreterías, por ejemplo, o en otros establecimientos. Incluso, por ejemplo, en aeropuertos se puede utilizar el tema de los robots. Quizás todavía se ha limitado, no penséis que es un robot que habla como yo ahora mismo, sino que tiene unas ciertas limitaciones, pero ya poco a poco se van incorporando y posiblemente el día de mañana estén, lo estemos utilizando, por ejemplo, pues, para hacer compañía a personas mayores. Sabéis que y si no lo sabéis, lo comento, uno de los mayores problemas que, por ejemplo, existe en España con las personas mayores es la soledad. La soledad de personas mayores que se encuentran muy solas, bueno, podría ser una solución. Otra noticia, la incorporación, lo que son los cibos, ¿no? La incorporación de dispositivos dentro de nuestro organismo. En este caso es un chip. En Suecia ya hay una empresa con el chip yo puedo entrar a la empresa, ya hay máquinas expendedoras dentro de la empresa y con el chip puedo sacar, no necesito tarjeta, no necesito dinero, simplemente con el chip subcutáneo que llevo incorporado. ¿De acuerdo? Todo esto son noticias que han ocurrido, llevan debate. No digo ni que esto sea bueno ni sea malo, porque tienen un debate ético de verdad muy, muy profundo, pero simplemente quiero que veáis, que os pongáis en perspectiva con lo que hay, porque todo esto, con todo esto que está surgiendo de nuevas tecnologías, hay una noticia que a mí me llama mucho la atención. En España tenemos una tasa de desempleo bastante alta, posiblemente de las más altas de Europa, junto con Grecia y Portugal. Y en un país donde hay 3 millones de desempleados, tenemos un problema. Y es que hay 130.000 puestos de trabajo, 130.000 puestos de trabajo que no se cubrieron en el año 2018. La tabla del 2019 no lo tengo, pero posiblemente vaya por lo mismo. Es decir, hay empresas que a día de hoy en España tienen problemas para contratar a personas porque no encuentran perfiles, no encuentran a personas con esas capacitaciones para poder contratarlas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues significa que hay una transformación, estoy viendo una transformación bastante grande y profunda de lo que es el sistema laboral, de las necesidades laborales, y no estamos formando a la población para poder tener acceso a ese tipo de trabajos. Es decir, por un lado, la educación, la formación de las personas no contrasta con las necesidades de la sociedad. Vuelvo a decir lo mismo aquí. Esto es un debate porque lo he discutido muchas veces con profesores de la universidad y me dicen que la universidad no está para crear trabajadores de la empresa. Y bueno, eso es un debate. Pero sí es cierto, es que tenemos ahí, hay unas necesidades que no tenemos. ¿Por qué? Porque hay ya grandes empresas donde no van buscando tanto, por ejemplo, ni siquiera el conocimiento, sino es la actitud, el cómo reaccionas, lo que son las habilidades blandas. No se trabajan en la universidad y rara vez se trabajan en el cole. Nos preocupamos más por dar información al alumnado y que se queden con ese tipo de información en la cabeza. Y eso realmente no sé si sirve para el día de mañana, porque vivimos una incertidumbre tan grande, en un mundo tan cambiante. Los procesos que se están haciendo ahora mismo son únicos en la historia. Posiblemente el único comparable sean finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la humanidad dio un salto cualitativo brutal, brutal. Y estamos en ese segundo gran salto de la historia. Y tenemos que habituarnos y tenemos que estar preparados para ese mundo que se nos presenta. Y es donde yo hablo del pensamiento computacional
y lo quiero aplicar al tema de la educación. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer en educación? ¿O para qué estamos formando al alumnado hoy en día? ¿Qué esperamos de ese alumnado? ¿Qué queremos que sea de mayor? ¿De acuerdo? Evidentemente, para mí la educación, creo que la base de la educación al final es, digamos, formar ciudadanos del día de mañana. Y esos ciudadanos del día de mañana yo creo que es básico que tengan algunas condiciones, algunas herramientas para poder desenvolverse. Una de las herramientas que a mí más me preocupa hoy en día, sobre todo, por ejemplo, con todo el coronavirus, es el tema del pensamiento crítico. Es el pensamiento crítico. Es decir, a día de hoy pasan muchísimas noticias y muchas veces la gente no contrasta si esas noticias son verdaderas o son falsas, simplemente las comparte. Hay que tener un pensamiento crítico. No todo lo que nos dicen es verdad. Hay que contrastar. Eso, a día de hoy, que parece a lo mejor obvio para personas que venimos del mundo analógico, para las personas que vienen del mundo digital no es así. Para mis sobrinos, que tienen 14 y 16 años, para ellos, si algo está en Internet, es verdad. Si algo aparece en Facebook, es verdad. Y no es así. Entonces, tenemos que trabajar con ellos en otra serie de habilidades y competencias que van a necesitar para el día de mañana. El pensamiento computacional, no penséis por un momento que es que ellos actúen como las máquinas, que es pensar como las máquinas. Aquí tenéis algunas de las definiciones que hay. No me voy a entretener mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero sí os voy a definir, hay un cuadro un poco más adelante en aquí, que es el pensamiento computacional, es un proceso de resolución de problemas. Al final al alumnado tenemos que darle herramientas para que resuelvan problemas, a los problemas a los que se van a enfrentar el día de mañana, sean cuales sean. No sabemos todavía lo que van a ser, pero sean cuales sean. ¿Y qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debemos trabajar? Pues es básico que aprendan a trabajar en equipo. Es básico aprender a trabajar en equipo. Es básico poder analizar de manera razonable un problema. Nosotros hacemos una formación con el profesorado y os puedo decir que el 99% de las veces no se llega, no se termina, es un reto que le preparamos, no se termina de resolver el reto. Y no es un reto difícil. El problema, cuando terminamos el reto y la gente no lo consigue y preguntamos, es que el análisis del problema ha sido erróneo. El análisis del problema ha sido erróneo. Se ha presentado un problema y se han buscado soluciones para otras cosas, pero no para ese problema en concreto. Ese análisis del problema es fundamental. Identificar el problema, buscar soluciones que no tienen por qué ser las mismas. Es una cosa que yo, por ejemplo, en el cole me sucedía. La profe siempre rectificaba y parece que solo había una solución. No, hay muchas soluciones, porque en la vida hay muchas soluciones, muchísimas soluciones. Entonces, al final es trabajar en un equipo, buscar soluciones para un problema concreto, ¿de acuerdo? E intentar buscar un algoritmo, es decir, una solución mecanizada que resuelva el problema que se nos ha planteado. De esa manera yo creo que le estaremos dando unas herramientas formidables para poder afrontar el futuro, porque el futuro se van a encontrar problemas a los cuales no sabemos todavía cuáles van a ser en concreto, y van a tener una serie de herramientas tecnológicas a su alcance, y debemos enseñarles que esas son herramientas que están a su disposición y que pueden utilizarlas para buscar eso, que no sean simplemente consumidores de tecnología, sino que son creadores de tecnología y que utilicen esa tecnología para dar solución a otra cosa. Es decir, no solamente te enseño a que esto es una impresora 3D y cómo se imprime, sino además es que puedes hacer tus trajes, tus diseños, ¿de acuerdo? Para vestirte, para hacer una falda con una impresora 3D. Entonces, sé creativo, busca el diseño que tú quieras hacer y esta es la herramienta para hacerlo realidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? ¿Perdón, me habéis preguntado algo? Tenemos una pregunta, Sergio. Algunos docentes preguntaban cuál sería entonces ese perfil que están buscando las nuevas empresas o las empresas en la actualidad para evitar tener esa cantidad de desempleados que se generó en Europa. Mira, hay una cualidad básica. Evidentemente hay una serie de conocimientos que tenemos que aprender nuevos, que son los conocimientos relacionados con competencias digitales. Es decir, unas competencias digitales básicas que evidentemente deben estar ahí. Pero luego, ¿qué sucede con esos perfiles
por ejemplo, con ese tipo de perfiles? Porque normalmente son perfiles que se necesita una cierta cualificación y se necesita ciertas actitudes. Es decir, muchas veces las empresas, o puedo decir que muchas empresas no buscan que tú, por ejemplo, conozcas un lenguaje de programación. Muchas veces no lo buscan, pero sí que seas capaz de aprenderlo, ¿de acuerdo? Que seas capaz de aprenderlo. Ahora mismo hay empresas pues, que no pueden cubrir, principalmente ahora mismo están relacionados con lenguaje de programación de forma exclusiva, ¿de acuerdo? En España. Pero también en el conocimiento de ciertas herramientas tecnológicas o de, como comentaba, de actitud, de una actitud, es decir, de una capacidad al cambio, de una capacidad organizativa, de una capacidad de análisis, de una capacidad de resolución de problemas que a día de hoy muchas personas no lo tienen. Pensad que España es un país donde principalmente nos hemos dedicado al servicio, donde hay muchísimos camareros, donde hay mucha gente que se dedica a la obra y ese tipo de perfil tienen normalmente una baja cualificación. Entonces, necesitamos ahora mismo una transformación y un perfil diferente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ahora mismo están buscando las empresas y no están encontrando. Yo os puedo contar como anécdota que un amigo mío trabaja de recursos humanos en una empresa en la ciudad donde vivo, en Granada, y le pagan 1.000 euros por encontrar un trabajador para la empresa. 1.000 euros a él por encontrar un trabajador. O sea, imaginaros la dificultad. Bueno, sigo. El pensamiento computacional no penséis que es algo nuevo. La incorporación de las tecnologías en la educación no penséis que es algo nuevo. En los años 70, este señor que está en la pantalla se llama Seymour Papert, fue el que empezó con un lenguaje de programación muy sencillo que se llama Logo. Y es el que luego desarrolló posteriormente el Mindstorm EV3 de Lego Education. ¿De acuerdo? Y yo, cuando tenía 10 añitos, el año 90, yo ya hacía lo que veis en la pantalla. Yo ya programaba de ese modo. Esto es GW Basic, es un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son como los lenguajes, bueno, como el español, el inglés, pero aplicados a máquinas. ¿De acuerdo? Con las máquinas se utiliza el lenguaje de programación. Entonces, este lenguaje de programación, el que veis en la pantalla, es GW Basic, que ya no existe, esto ya no se utiliza. Es un lenguaje de programación, pues, que en un idioma hablado entre humanos, pues sería como el arameo, ¿no? Ya no existe. ¿De acuerdo? Pero yo utilizaba esto cuando tenía 10 años en actividades extraescolares. Aprendí a programar. Evidentemente, de aquí lo único que recuerdo es, lo único que sirvió para mi mente fue hacer la secuencia, el trabajar de una manera lógica, porque sabía que la máquina tenía que trabajar de una manera lógica. Y a día de hoy me sirve a la hora de plantear resolución de problemas. Es decir, en la gestión de la empresa, a mí me sirve para poder un poco organizarme. ¿De acuerdo? El pensamiento computacional, ahora mismo hay, por lo menos en Europa, hay dos vertientes. Aquellos gobiernos que lo están planteando para desarrollar trabajadores en el sector TIC, es decir, enseñarles a programar para tener programadores el día de mañana, y los que están trabajando el pensamiento computacional como una incorporación dentro de lo que son las habilidades blandas para tener ciudadanos formados el día de mañana sabiendo que tienen esas herramientas digitales, pero no necesariamente tienen que dedicarse a la industria TIC, sino se pueden dedicar a cualquier otra cosa. Digamos que es un poco más abierto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, hay países, hay diferentes estrategias, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el fomento del pensamiento lógico se aplica prácticamente en todos los países. He cogido algunos países de Europa, pero prácticamente para que veáis una muestra de ellos, el fomento de habilidades de resolución de problemas, pero luego ya en la competencia de otras claves ya hay diferencias entre los países, ¿de acuerdo? Atracción de más estudiantes hacia la ciencia de la computación, pues ya hay diferentes estrategias. Aquí en España se está haciendo mucho hincapié en esta atracción hacia ciencias de la computación, pero además específicamente hacia las mujeres, ¿de acuerdo? Porque se está perdiendo el 50% del talento. Lo que son las facultades de programación, de informática, están llenas de hombres, pero faltan mujeres. Entonces se están intentando atraer a mujeres también a la facultad. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco la parte de en primaria, pues se aplica en estos países, se está aplicando en azul en lo que están aplicando a nivel nacional, en rayado lo que están aplicando según comunidades autónomas. En España, por ejemplo, en Cataluña se está aplicando, País Vasco, Madrid,
pero en otras comunidades, por ejemplo, Extremadura, no está en primaria. En secundaria, el pensamiento computacional ya se está aplicando prácticamente en secundaria, prácticamente en toda Europa, y lo mismo, en azul, los países donde está ya incorporado, y en rayado, los países donde están por regiones. En gris, de los países europeos que están en gris, es que no, a día de hoy no hay datos, ¿de acuerdo? No está claro que se esté aplicando. Todo esto porque hay una directiva por parte de la Unión Europea para trabajar todo este tipo de herramientas. Hasta ahora, las herramientas que se estaban trabajando desde el punto de vista digital son las TIC, es decir, tener un ordenador, un iPad, el correo electrónico, Internet, ¿vale? Esas son las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, es decir, las tecnologías con las que se hacen las cosas, como Prezi, Microsoft Word, Excel, Moodle, etc. Y luego las tecnologías del empoderamiento y la participación, es decir, con qué hago las cosas, qué software utilizo para desarrollarlo, para aprender y luego cómo lo comparto. Esas son las tecnologías que existían hasta ahora y tenemos que integrarlas dentro de lo que es el pensamiento computacional. Y os acordáis de estas herramientas, ¿verdad? Pues mirad, la suerte que tenemos hoy en día para el alumnado es que las herramientas son muy diferentes. Donde teníamos antes un lenguaje de programación en blanco y negro muy aburrido, tenemos ahora, por ejemplo, Scratch, ¿de acuerdo? Y veis que es todo colorido, muchísimo más sencillo a la hora de programar, muchísimo más visual, más sencillo de entender. Y esto te permitirá luego llegar a cotas mucho más altas a la hora del lenguaje de programación. Tenemos ViVo para utilizarlo, por ejemplo, con 3 años. ¿Por qué? Porque yo puedo programar desde aquí simplemente con los botones y el P que representa sabe que si yo le doy a la flecha de adelante, ViVo irá hacia adelante, ¿de acuerdo? Albert, hay muchísimas herramientas más sencillas que se pueden aplicar a diferentes edades, ¿de acuerdo? Se pueden adaptar a diferentes edades, no solamente, por ejemplo, ViVo se puede utilizar en edades más tempranas, sino que lo puedo utilizar a edades mucho más mayores porque cambio el reto, ¿de acuerdo? Simplemente cambio el reto. Y estas son las competencias que se trabajan de lo que son los proyectos STEAM, que lo habéis escuchado. Ya sabéis que el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿de acuerdo? Desde el Parlamento Europeo se está impulsando el STEAM. En España lo que se conoce como el aprendizaje por proyectos, porque al final es coger un proyecto e integrar las diferentes asignaturas para obtener algo, un proyecto final donde el alumnado lo represente. Y todo esto, el pensamiento computacional se integra dentro de ese, en el aprendizaje por proyectos, y lo que se intenta trabajar es lo que conocéis como habilidades blandas, la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor, trabajar la autoconfianza. No sabéis lo satisfactorio que es para un alumnado cuando tú le propones un reto, le das una herramienta como puede ser un robot y lo consiguen. De verdad es muy motivador. Y se aprende mucho a través de la autoinvestigación. Porque recordad que en el cole yo no me acuerdo de lo que estudié. No me acuerdo párrafo por párrafo. Yo me acuerdo del cole cuando cierro los ojos, cuando fueron los bomberos allí a echar espuma y todos mis amigos nos bañamos ahí en la espuma. Me acuerdo el día que tuve que abrir una sepia para verla cómo era por dentro. De eso son las cosas que me acuerdo. ¿Por qué? Son las cosas que practico, que toco. Y eso es lo que se pretende. La educación debe ir hacia eso, a trabajar esa habilidad blanda, la autoinvestigación, y que ellos fallen, que puedan hacer prueba-error, ¿de acuerdo? Eso es hacia donde debería tender la educación, porque al final es lo que se van a encontrar en la vida real. Y no asustéis cuando hablemos de pensamiento computacional. No os pongáis detrás de la silla a decir, no, yo no puedo, yo no soy capaz. No, si no es difícil. Estamos hablando de resolución de problemas, de pensamiento algorítmico, pensamiento crítico. De verdad, se puede hacer y no es sencillo. Pero sí es cierto que soy la pieza clave. El profesorado es la pieza clave. Hasta ahora, en España, en Europa, en general, estamos en este punto. Hay unos cuantos profesores que han empezado a hacer cosas, hacen mucho ruido, pero faltan todavía muchos profesores silenciados a los que tenemos que formar, tenemos que enseñar y a que pierdan el miedo sobre todo, porque la pieza clave de todo esto no es el robot, no es ni siquiera el dinero. Hay robots muy baratos. La parte fundamental sois vosotros como profesorado, que os sintáis seguros, esa formación que necesitáis, que la incorporéis, que podéis utilizar esta herramienta en clase con total seguridad, que no pasa nada. Y hay contenido educativo ya preparado para poder empezar, para poder arrancar. Podéis hacer ahí robots sencillos, contenido educativo sencillo. Tenéis una formación que puede ser muy sencilla para arrancar.
Ya llegaremos a cotas de nivel mucho más altas, pero vamos a empezar. Lo importante es comenzar a andar. Y eso sí es cierto, antes de comenzar a andar, sí tenéis que hacer un autoanálisis de qué pretendo alcanzar con esto. No incorporéis tampoco robots por incorporarlos sin más, sino qué pretendo trabajar, qué quiero trabajar. Mira, por ejemplo, puedo trabajar con Vivo la compra, ¿de acuerdo? Una actividad de trabajar la compra. Bueno, pues yo estoy utilizando la robótica para trabajar la compra. Puedo trabajar, digamos, diferentes alimentos. Puedo trabajar incluso con niños más grandes la dieta, una composición de una dieta. Puedo trabajar si meto un sistema monetario y que haga una compra responsable. Puedo utilizar diferentes actividades, ¿de acuerdo? Pero necesito yo hacer un autoanálisis de qué pretendo en el centro o qué pretendo en mi clase hacer para poder incorporar posteriormente la robótica. No empecéis, por favor, a comprar robots o a intentar tirar para adelante con cualquier cosa, porque es algo que ya se ha cometido el fallo en algunos centros. Los recursos sabemos que en educación son limitados y hay que utilizarlos muy bien. Entonces, es importante que analicemos primero qué queremos hacer, que nos formemos y luego veamos qué robot necesitamos, qué contenido necesitamos para poder arrancar. Y luego, una vez que arrancamos, seguramente que como profesor, como profesora en el aula, se nos ocurre muchísimas actividades más. Leo por aquí, dice, es que hay profesores que son reacios al cambio. Todos son, hay muchísimas, en todas las empresas del mundo, la gente reacia al cambio. Mirad, una anécdota, cuando Nestlé sacó las cápsulas Nescafé, creó una empresa aparte, porque sabía que no se podía innovar dentro de Nestlé. Dentro de Nestlé no se podía innovar. Entonces crearon un edificio aparte, con gente aparte, y que no venían ni siquiera de Nestlé para poder innovar. Porque nos da miedo, el ser humano nos acomodamos y nos da miedo. Pero os digo una cosa, o damos el salto, o damos este paso, o de verdad que la realidad nos come. Yo en España, desgraciadamente por la situación que estamos viviendo con el coronavirus, muchas empresas, muchos centros educativos, todos en general, nos estamos dando cuenta de la importancia de las herramientas digitales. Las empresas que han estado preparadas o los centros escolares que han estado preparados con herramientas digitales han podido seguir más o menos, no voy a decir que al 100%, pero sí más o menos una actividad más o menos normal. Pero hay otros que se encuentran ahora mismo perdidos porque no saben qué hacer. ¿De acuerdo? No saben qué hacer. Para ellos es un reto el poder conectarse. Incluso hay gente que abrir un correo electrónico, seguir. De verdad, las herramientas digitales a día de hoy son fundamentales porque es algo que lo vamos a tener cada vez más presente y son cada vez más necesarios. Y debemos educar también esas herramientas digitales. El otro día hablaba con una familia y me comentaba el tema del uso de Facebook y cosas así. Ya, es que tenemos que educarlo. Igual que a mí de pequeño me decían, no, cuando salga a la calle no hables con extraños. Y eso me lo decían mis padres una y otra vez. Ahora también tenemos que educar a los peques en el uso de esas herramientas digitales. Es fundamental. Pero pensad que la tecnología va muy rápida, crece exponencialmente y lo que ayer era algo raro, hoy es algo muy cotidiano. Y necesitamos darle, no privar a nuestro alumnado de que puedan conocer esta herramienta y de que la utilicen en su proceso de aprendizaje. Que el día de mañana deja de existir, bueno, pero ya tienen ese aprendizaje y será otra herramienta y tendrán ciertas habilidades que les permitirá afrontar el futuro, la incertidumbre que se le va a plantear, desde mi punto de vista, con muchísima más garantía. ¿Vale? De verdad, esta charla no pretendo, me están diciendo en secundaria hay cosas, se pueden utilizar, por ejemplo, cosas muchísimo más complicadas. Sí es cierto que pensad que aunque estemos en secundaria, cuando comencemos a incorporar todo el tema de la robótica, todos los alumnos, estén en secundario, en primaria, en infantil, van a empezar desde el año cero. Entonces debemos comenzar por pasos muy sencillos. Yo en secundaria, desde mi punto de vista, hay herramientas, por ejemplo, pueden ser Sam Labs, puede ser Arduino, pueden ser luego Mindstorm, para empezar de una manera sencilla. Y lenguajes de programación, por ejemplo, como Python. Python puede ser un lenguaje de programación sencillito también para comenzar, pero claro, si no han visto nada, pues nunca está de más que puedan hacer unas sesiones básicas, por ejemplo, con Scratch, o que puedan hacer unas sesiones básicas incluso con Vivot. Se pueden hacer sesiones básicas. Evidentemente, si lo metes en 3 sesiones en básica en secundaria, se van a aburrir. Pero aunque sea una sesión básica, se puede hacer porque al final estamos hablando de
necesitan ver cómo funciona la herramienta, necesitan que sepan que si yo doy esto, esto y esto, tiene una secuencia y la máquina va a hacer esa secuencia y necesito saber cómo funciona esa máquina para poder plantearle el reto y que busquen soluciones para eso. ¿De acuerdo? No pretendo con esto adoctrinar, ni mucho menos. Gran parte de la charla es simplemente una opinión, puede ser más o menos discutible y ya os digo que tiene un debate muy profundo detrás de todo esto y nos da para días para charla. Pero bueno, simplemente os quería dar mi punto de vista y que tengáis esta información bueno, para que la incorporéis y que tengáis algo más en la mente y que luego la contrastéis con otras noticias, otras cosas que os van llegando y podáis sacar vuestras propias conclusiones y sobre todo la necesidad que tenéis en vuestro centro de incorporar este tipo de herramientas. Pues muchísimas gracias, disculpad que me haya pasado 8 minutos. He intentado aglutinarlo lo máximo posible y muchísimas gracias por invitarme y espero, ha sido un placer volver a estar con vosotros en Perú. Muchísimas gracias y un enorme abrazo desde España. Gracias a todos. A ti, Sergio, muchas gracias. Sergio, una consulta. Dime. Sergio, aprovechando la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, el día de hoy te comparto, quizás algunos docentes lo han visto, otros no, hará un par de horas que el presidente y el ministro de Educación salieron a indicar en los medios de prensa que las clases virtuales empezaban obligatoriamente en todos los sectores, no tanto privado como estatal, en las escuelas, a partir del día lunes. En nuestro país, como tú sabes y ya te hemos comentado muchas veces, tenemos mucha deficiencia con respecto al manejo de los recursos. Hay zonas en las que hay antenas de internet, lugares donde hay computadores, donde no hay nada. Cuéntanos un poco de cómo España llevó este camino en transición, también con muchos errores, o encontraron un plan que sirvió y funcionó. A ver, aquí había una parte clave en España. Las ciudades, evidentemente, a ver, con algunas diferencias entre Lima y Madrid, las diferencias no son tan abismales, ¿eh? No os creáis. O sea, yo cuando viajo a Latinoamérica, he estado en Guatemala, he estado en Medellín, he estado en Bogotá, he estado en Lima, en Arequipa. Las diferencias no creáis que son tan grandes. Hay algunas diferencias, evidentemente, pero no creáis que son tan grandes. Pero la diferencia sobre todo se nota, hay una diferencia abismal entre el mundo rural en Perú y el mundo rural en España. En España se trabajó mucho en el mundo rural gracias al dinero de la Unión Europea y, por ejemplo, hay una cosa básica que son la infraestructura, es decir, en el mundo rural todo el mundo tiene Internet, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene Internet, entonces es algo que se tiene que trabajar con las compañías de teléfono para que den servicio en áreas donde posiblemente le pierdan dinero. Pero esos son acuerdos que se tienen que trabajar desde la propia administración para poder dar servicio. El siguiente paso es que se han creado centros rurales, por ejemplo en Andalucía, centros rurales para dar competencias digitales básicas a toda la población en general. Entonces hay un centro, el ayuntamiento tiene un aula donde las personas van por edades o mezcladas para dar clases básicas, es decir, cómo puedo mandar un correo electrónico, cómo puedo entrar en mi cuenta bancaria, porque cada vez más la administración pública o la empresa privada van dando un mayor soporte digital para que, independientemente de qué punto te encuentres, tú puedas hacer tus trámites. Yo en ese sentido, por las pocas cosas que conozco del gobierno de Perú, creo que se está digitalizando mucho por algunas de las cosas que he visto. Y entonces se necesita formar a la gente en ese. Posiblemente los dos, digamos, hándicaps más grandes van a ser, por un lado, lo que son las infraestructuras, o sea, el acceso que pueda tener la población a Internet, y por otro lado, lo que es el dispositivo que puedan tener la familia. Bueno, yo creo que la solución pasa por crear aulas en esa zona que sean punto de encuentro para que las familias puedan pasar por allí o el alumnado pueda pasar por allí. Nosotros a día de hoy, bueno, esa infraestructura y eso que tenemos ha permitido que los coles se puedan seguir dando clases de manera virtual. Sí es cierto que con mayor o menor acierto, porque hay coles privados que tenían unas plataformas estupendas y están llegando a un ritmo brutal, y hay otros coles pues, que están funcionando como pueden. Posiblemente muchos de ellos están funcionando pues como estamos funcionando ahora mismo aquí con una videoconferencia con el alumnado. Sin embargo, otros sí tienen incorporado todos los ejercicios, todas las actividades a esa plataforma.
También depende un poco de los recursos que puedan tener. Pero al fin y al cabo yo creo que lo básico es poder continuar con esa actividades formativas. Pero te digo, si la infraestructura es complicado, o sea, tiene que tener un mínimo. Pero sí es cierto que un móvil a día de hoy, un móvil básico, puede servir para poder seguir dando clases. No sé si he respondido a tu pregunta con eso o querías que hablase algo más específico sobre algún tema. Oh, creo que nos has dejado bastante claro que hay muchas iniciativas que pueden hacer desde el Estado en el tema de logística, pues siempre van a estar en manos de ellos, ¿no? Más allá de eso, recojo lo que has dicho, que todo parte desde nosotros. Si los docentes no se forman, podrán implementar todas las computadoras, todas las redes de Internet que querramos, pero si los docentes no tienen las habilidades pertinentes para poder promover este aprendizaje con los chicos, que nos llevan ya de por sí una delantera increíble, ¿qué vamos a hacer? No funciona, Claro, no mira, funcionaría. una de las peores experiencias que yo estoy teniendo ahora mismo con los centros escolares es que me llama un profesor, oye, mira tal, y pásate y hablamos, y me paso, y resulta que tiene una impresora 3D, tiene una pizarra digital, bueno, una pizarra digital no, una pizarra digital por clase, tienen un montón de robots, y me dice el profesor, dice, ¿qué hago con esto? Ostras, o sea, o sea, antes de hacer la inversión, porque ya os digo, en el mundo educativo, en Perú, en España, en todos lados del mundo educativo siempre los recursos son limitados. Entonces, antes de ponernos a completar, es muy importante saber qué queremos hacer, ¿de acuerdo? Formarnos, porque el profesorado es fundamental, formarse. Yo siempre digo lo mismo, un muy buen profesor con un robot muy malo hace una clase más o menos decente. Evidentemente, un muy buen profesor con un muy buen robot hace una clase extraordinaria. Pero un mal profesor con un robot muy, muy, muy bueno hace una clase muy mala. ¿De acuerdo? El profesorado es la base, es la piedra angular donde debe descansar toda la transformación digital dentro de las aulas, porque al final se puede dotar de medios, te pueden comprar todo lo que quieras, pero si el profesorado no es capaz de sacarle partido desde el punto de vista educativo, no estamos avanzando. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Creo que los docentes han quedado más que contentos. Están Muchísimas bastante gracias. agradecidos por conocer de tu experiencia. Y bueno, te piden, la mayoría de docentes te comenta que se están conectando desde Arequipa. Hay algunos que están desde Chiclayo, Satipo, Me encantó Lima. Arequipa, por cierto, qué ciudad más bonita, preciosa Arequipa. Sí conoces de Sí, Arequipa. sí. Entonces, ojalá que podamos este año poder coordinar alguna visita, ojalá que se puedan dar las cosas bien y puedas visitarlos y conocerlos personalmente a todos y que te puedan hacer también sus preguntas. Y la última pregunta ya para cerrar, ha habido docentes que preguntaban con qué herramientas o software tú sugieres que se puede empezar a trabajar pensamiento computacional en chicos de secundaria que no han desarrollado las habilidades previas ni en inicial ni en primaria, están en cero como un niño de inicial. ¿Con qué podemos empezar? Yo, mira, siempre, a ver, el lenguaje de programación más extendido y sencillo es Scratch. Scratch es sencillito. Pero también es cierto que, por ejemplo, cada vez hay más plataformas. Cuando hablo de plataformas o software y cosas así, no penséis que de pago, ¿eh? Hay muchísimas cosas gratuitas que se pueden aprovechar. Hay muchísimos recursos, de verdad. Yo creo que, Fabiola, esto es una de las cosas que deberíamos hacer es empezar a compartir estos recursos gratuitos. He visto que algunos ya se están haciendo en el programa Conéctate, porque de verdad hay muchísimos recursos gratuitos. En secundaria yo quizá a lo mejor podría empezar por Scratch, pero es que Python es relativamente sencillo, es que se puede empezar directamente y hay herramientas muy sencillas. Se puede hacer, de verdad, hay incluso plataformas, algunas sí son de pago, por ejemplo, para programar como si fuese un videojuego. Ellos trabajarían como si fuese un videojuego, pero con Python se puede hacer perfectamente. Yo empezaría por Python. Yo empezaría por Python. Ya hay muchísimas herramientas, de verdad, gratuitas, muchas plataformas gratuitas para comenzar con Python de una manera sencillita. Porque es casi todo el aprendizaje que hay en el tema de programación, por lo menos lo que yo he visto es como aprendizaje, lo que se llama por andamiaje, ¿no? Que mueve el muñeco hacia adelante, entonces lo mueve, y lo consigue. Ahora mueve el muñeco hacia adelante y a la derecha, y vas poquito a poco aprendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, una manera sencilla. Muchísimas gracias, Sergio. Ahora sí, creo que ya le vamos a dar la despedida. Ya tenemos que prepararnos para recibir al siguiente expositor para el próximo webinar.
Gracias, Sergio. Un abrazo fuerte desde Perú, Un abrazo desde enorme. Arequipa, a todos los profesores, desde Lima. Recibe un abrazo grandísimo y oremos porque las cosas mejoren en España. Muchísimas gracias. Cuídate. Chao. Chao, chao. Hola, Sergio, gracias. Gracias, muchísimas gracias.